Bueno, este encuentro se organiza en Chile en el marco de los congresos cada 2 años de la Federación Latinoamericana de Psicoanálisis, que en este último periodo la presidencia cayó en Chile, o sea, en mi persona. Es un congreso en los cuales el 27º, o sea, ya hace más de 50 años que nos reunimos los psicoanalistas regularmente. Hay congresos internacionales y hay otros congresos subregionales o locales propios de los países. Estamos permanentemente en una actividad de perfeccionamiento continuo y de intercambio entre los psicoanalistas. Y esto lo hacemos porque el trabajo nuestro como psicoanalistas es un trabajo bastante solitario, porque tenemos que hacernos cargo y entender el sufrimiento de las personas, pero no podemos y no debemos sobrecargar a nuestros pacientes con nuestras emociones y sufrir con otros sin manifestar ese sufrimiento crea una deuda de comunicación humana que es la que saldamos nosotros regularmente en estos congresos y reuniones. El analista en realidad está al servicio de aliviar el sufrimiento de su paciente, de mejorar su padecimiento, de aliviar sus síntomas, de que él entienda el lugar del calzapuesto, que muchas veces es la fuente y el origen de sus padecimientos, pero en eso uno tiene que, por un lado, empatizar profundamente con el paciente y en ese sentido resonar con su sufrimiento, pero tiene que ser muy cuidadoso de no abrumar de vuelta, expresar esas emociones negativas. Esa es la diferencia con la conversación cotidiana entre dos amigos, de los cuales pueden, por último, los dos terminar llorando, ¿no? Yo creo que estamos en Chile, tuvimos un acuerdo, que fue el acuerdo de la transición, que permitió un avance y un trabajo en consenso de todo el país de manera bastante importante. Sin embargo, da la impresión de que ese acuerdo, en este momento, ese consenso, ese pacto implícito, de alguna manera se está fracturando, porque están apareciendo, precisamente eso es lo que pasa, están apareciendo, eso se ve en el Parlamento de manera muy clara, lo vemos todos los observadores, están apareciendo en el país claramente insuficiencias de ese acuerdo. O sea, pareciera que lo que es necesario es reabrir un debate importante acerca de lo que queremos como país hacia el futuro, en fin, etcétera, porque como bien dijo José Antonio, en un momento en el cual estamos en una crisis además mundial, porque la verdad es que al parecer esta crisis financiera de estos días es equivalente en economía a lo que pasó en política con la caída del muro de Berlín. Entonces estas cosas que nos vienen y nos impactan requieren todas estas realidades nuevas que están surgiendo, precisamente producto del mismo éxito que tuvo el periodo anterior. En nuestro país yo creo que estamos en este momento con la necesidad urgente de ir abriendo espacios de diálogo y de debate, pero obviamente diálogo y debate responsable y racional, y ese es el problema de los psicoanalistas. Nosotros trabajamos con emociones intensas e irracionales, y uno ve en los debates políticos acá que de repente, todo este asunto de educación, por ejemplo, que las emociones son mucho más importantes que las propuestas. Pareciera que cuando uno ve el asunto de las propuestas, ¿no?, pareciera que toda la gente que conoce las propuestas están de acuerdo, sin embargo hay un malestar social irracional que va mucho más allá de la educación. Entonces esos son síntomas de que es necesario pensar esta sociedad en mayor profundidad para ir abriéndose hacia un nuevo pacto. Esa es la impresión que tengo yo como psicoanalista en realidad, y pensando que hay algunos síntomas sociales de malestar que tenemos que escuchar porque están diciendo algo. El psicoanálisis en realidad es como lo han dicho ya muchos intelectuales, en realidad hay mucha gente, es la teoría más potente que tenemos actualmente sobre el funcionamiento de la mente humana. Porque precisamente el psicoanálisis puede extender, digamos, sus conceptualizaciones desde la biología hasta la teoría de la cultura, la sociología. La mente humana o el ser humano realmente, se ha dicho ya muchas veces, digamos, estamos con los pies, digamos,
en el barro o con los pies en la biología y con toda la herencia genética, en fin, etcétera, pero tenemos a través de nuestro cerebro también la capacidad de formar sociedades, de formar cultura, en fin, etcétera. Pero todo esto, el ser humano es uno solo. Sin embargo, es terriblemente difícil desde el punto de vista intelectual abarcar esa totalidad compleja en una sola mirada. Por lo tanto, hay distintas disciplinas, la biología, la antropología, la psicología, en fin, etc. Ahora, resulta que la genialidad de Freud fue descubrir una teoría a través de descubrir el funcionamiento de la mente inconsciente que tuviera de alguna manera sus raíces un poco paradójicas, digamos, por un lado en la biología y por otro lado en la cultura. Entonces, nosotros estamos permanentemente haciendo este tránsito y es el psicoanálisis el servicio que presta, digamos, en general, es precisamente de poder apuntar hacia líneas de integración entre el mundo del padecimiento individual y toda la convulsión y todos los problemas sociales más macro. Y los psicoanalistas hemos trabajado en todas partes con víctimas de derechos humanos y eso nos ha obligado a pensar más allá del caso individual, porque ahí obviamente el malestar no proviene de problemas biológicos, sino proviene de problemas políticos. Entonces estamos permanentemente pensando también y entendiendo la dimensión política y su impacto en la salud mental. Y es por eso que nos pareció importante, además dada la capacidad de José Antonio Irigaray, su experiencia, digamos, de negociador de los últimos años, digamos, de toda su vida prácticamente, que es un negociador eximio, muchas veces incomprendido, pero precisamente en eso creo yo destaca su enorme valor, incomprendido precisamente porque la naturaleza del negociador es esa, precisamente tratar de sacar consenso dentro de oposiciones y contradicciones a veces muy difíciles de sobremontar y de conciliar, y además su capacidad intelectual, que es extraordinaria, un gran lector, lo que se juntó además con un conocimiento bastante cercano, bastante estrecho de Ignacio Mateo Blanco, con quien compartió los años de exilio que estuvo. Ignacio Mateo Blanco fue uno de los fundadores de la psiquiatría moderna en Chile. Él fue profesor titular a partir del año 49 de psiquiatría de la Universidad de Chile, el que fundó la clínica psiquiátrica de Avenida La Paz, y el que formó una playa de una gran cantidad de psiquiatras que después a su vez formaron una serie de otros. Y él también a su vez formó y fundó la Asociación Psicoanalítica Chilena, entonces hay una relación muy estrecha.